¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Dicen buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo están, Buenos días, chicos? ¿Cómo les Licen. va? Muy bien por acá, esperando que se encuentren muy bien. Ya, esperando que en este caso, bien, ¿quién está compartiendo pantalla? La pantalla de la señorita María Chanatasic me dice. Dicen buenos días. Buenos días, pero la señorita María Chanatasic está compartiendo pantalla. Que cierre su cámara. ¿Cómo está, señorita? Por favor. A ver, déjeme revisar. Buenas tardes, dicen. Buenas tardes. Ya, muy bien. Por favor, señorita, en este Hola, buenas momento quiero tardes. que acepte lo que es la solicitud de envío que le estoy realizando en este momento para que me dé el control a mí, por favor. ¿Sí? Ya, muy bien. A ver, ahí directamente ya me parece que tengo el control, ¿ya? Muy bien, Dicen buenos chicos. días. ¿Cómo Perdón que están? le corte, dicen buenas tardes. Por favor, disculpe, lo que pasa es que no sé mucho de tecnología y muchas gracias por ayudarme. Listo, sí, Gracias. no se preocupe, muy bien. Bien, ¿Cómo? chicos, esperando que se encuentren muy bien con todos. Muy buenas tardes. Me imagino que estamos todo bien. Recuerden que el día de hoy vamos a seguir avanzando en el contenido de la plataforma. Obviamente, como ustedes saben, el anterior domingo no tuvimos actividad, ¿sí? No tuvimos actividad porque obviamente estábamos en el juramento a la bandera, que de paso pues nos salió muy bonito a todos, ¿no? Bien, el agradecimiento del caso y la felicitación de cada uno de ustedes porque siempre estuvimos con la predisposición directamente de que el evento salga muy bien, ¿no? Felicidades, chicos. Bien, vamos a seguir avanzando en el contenido de historia y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Revolución Cubana, ¿no? Que generalmente también fue un hito bastante importante dentro de la sociedad en general. Bien, antes de avanzar, por favor, me gustaría que registren asistencia. Estamos cerca de 75 personas y solamente 30 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿sí? Bien, señorita Patricia, dígame, por favor. Sí, ¿no? Perdón, dicen que me levantó la mano, perdón. Se levantó la mano, muy bien. Bien, chicos, entonces en ese caso, por favor, vamos a revisar el tema de la Revolución Cubana, ¿no? Que básicamente establece lo que es un hito dentro de las transformaciones de la sociedad en general, ¿no? Para ello, en este caso, vamos a prestar atención, sí, ya les voy a compartir. Vamos a ver un pequeño video nada más acerca de la Revolución Cubana, ¿no? Un pequeño video, prestamos muchísima atención, por favor. Regalan 2 segunditos nada más, ¿sí? Ya me regalan un segundito, por favor. Les voy a compartir pantalla y después vamos a revisar este video importante, ¿no? Bien, ya. Me regalan un segundito, por favor. Un segundito. Muy bien. Excelente. Vamos acá, por favor, prestamos mucha atención al video porque obviamente van a tener una pequeña lección conmigo después, por favor, ¿sí? Ya, me regalan un segundito, estamos con anuncios, muy bien. Bien, me regalan un segundo, por favor. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a repasar directamente lo que es la Revolución Cubana, ¿no? Un hecho bastante importante dentro de nuestra sociedad que generalmente fue caracterizada por el modelo de gobierno, ¿no? Por favor, prestamos mucha atención. Empezamos, por favor.
Esta vez nos vamos a Cuba, un país con muchos pero que muchos lazos históricos con España y cuya historia es completamente fascinante. Vayámonos a finales del siglo XIX. En Cuba había comenzado un movimiento independentista que estaba liderado por José Martí contra la dominación española. Vamos, que los cubanos se habían hartado de los españoles y se lo querían montar por su cuenta. Recordemos que Cuba llevaba siendo española cerca de 400 años, y esto de la independencia no iba a ser tan fácil. Sin embargo, Estados Unidos metió las narices buscando hacerse con el control de la isla para iniciar una expansión colonial en América Latina. Para ello le declaró la guerra a España, se la ganó y de paso consiguió que Cuba fuese independiente, eso sí, bajo su estricta tutela. Los cubanos, encantados con su independencia, pronto se dieron cuenta que habían cambiado una bandera española por una estadounidense disfrazada. Es decir, que Estados Unidos hizo de Cuba su títere y el pueblo cubano pasó de estar controlado por los españoles a estar controlados por los norteamericanos. En 1917 la Revolución Rusa triunfa y las ideas socialistas se extienden como la pólvora por toda América Latina, especialmente entre el campesinado, y creedme, Cuba no era la excepción. El ascenso de Perón en Argentina y de Jacobo Arbenz en Guatemala dio alas al socialismo en América Latina, pero cuando estos gobiernos cayeron, muchos sectores de la izquierda latina se radicalizaron y decidieron que la lucha armada era su camino, y creedme de nuevo, Cuba no era una excepción. Y con todo esto llegamos a 1952. Es entonces cuando un golpe de estado dirigido por Fulgencio Batista derrocó fácilmente y sin resistencia al presidente electo Carlos Prío Socarrás del Partido Auténtico. Los derechos constitucionales de Cuba quedaron abolidos y Batista instauró una dictadura militar. 2 años después, unas elecciones amañadas le dieron una más que dudosa legitimidad. Y Batista, como buen dictador, hizo cosas de dictadores, es decir, enriquecerse a tope, enriquecer a los suyos y hacer que las diferencias entre ricos y pobres subiesen como la espuma. Ante tal situación la sociedad cubana reaccionó. ¿Cómo? Pues con grandes protestas de estudiantes, de los sindicatos, de diferentes partidos políticos que fueron respondidas como se suelen responder estas cosas en las dictaduras, con más y más violencia. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes, liderados por Fidel Castro, trata de tomar un cuartel, pero fracasan y son apresados. Posteriormente serán llevados a prisión. Sin embargo, Batista, ante la creciente presión interna y externa, les indulta y Fidel sale de la cárcel en 1955, fundando pocos días después el Movimiento 26 de Julio, una organización cuyo fin era derrocar a Batista y con un profundo carácter antiimperialista. Fidel Castro se exilió a México y empezó a preparar desde allí su revolución que comenzará en 1956. El 2 de diciembre de 1956, 82 guerrilleros que habían partido de México llegan a Cuba. Entre ellos se encuentran Fidel Castro, su hermano Raúl Castro y Ernesto El Che Guevara. Enfrente, Batista contaba con nada más y nada menos que 80.000 hombres. Una vez han desembarcado, los revolucionarios son perseguidos y dispersados llegando a Sierra Maestra, lugar donde establecerán su base. Tan solo son 20. Sin embargo, la guerrilla consigue más o menos organizarse y llevar a cabo alguna acción aislada. Pero todo cambiará a principios de 1957, cuando el New York Times, el periódico más leído de los Estados Unidos, publica una entrevista a Fidel Castro realizada en Sierra Maestra. El impacto es enorme, y los guerrilleros empiezan a generar muchas simpatías tanto dentro como fuera del país. De repente más y más hombres se empiezan a unir a los revolucionarios. El 28 de mayo ocurre el combate del Úbero, primera acción abierta de la guerrilla del M-26 que es ganada por los revolucionarios. El 30 de julio de 1957, la policía de Batista mata a Frank París, un conocido activista revolucionario, lo que acaba de poner a la opinión pública cubana en contra del régimen. El 5 de septiembre se subleva la base naval de Cienfuegos con al menos 400 revolucionarios. Sin embargo, el gobierno aplasta el levantamiento y el líder de este, el alférez San Román, muere tras ser torturado. Todos estos hechos hacen que 1957 sea el año en que la guerrilla del movimiento 26M se extiende por toda Cuba. Los apenas 20 guerrilleros que componían el movimiento pronto se convirtieron en cientos. El 9 de abril de 1958, la guerrilla convoca una huelga general para medir su fuerza, pero esta es fácilmente sofocada por Batista. Fidel Castro entiende que aún no está listo para dar la estocada final. Esto le da alas a Batista, quien lleva a cabo una ofensiva contra la guerrilla en Sierra Maestra, pero después de importantes batallas, sus soldados tienen que retirarse, lo que da alas a la guerrilla que controla ya grandes zonas de la Cuba más rural.
Es entonces cuando los guerrilleros vuelven a pasar a la ofensiva. El Che Guevara y Camilo Cienfuegos son enviados al centro del país para dividir la isla en dos y preparar el ataque a la estratégica ciudad de Santa Clara, llave del camino a La Habana, mientras que Fidel y Raúl Castro permanecerán en el oriente para controlar la región y atacar finalmente Santiago de Cuba. Para finales de octubre, la mayoría de las principales ciudades del país están prácticamente cercadas. En diciembre, después de un intento fallido de contraataque por parte de Batista, las columnas del Che y de Camilo Cienfuegos atacan Santa Clara. El 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes tomaron el tren blindado que el gobierno había enviado para fortificar la ciudad, Batista decidió huir hacia Santo Domingo. El 1 de enero, Fidel Castro entraba triunfante en La Habana, declarando la capital provisional de Cuba y proclamando a Manuel Urrutia Lleó como presidente de la nación. Fidel Castro permanecería como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aunque acabará siendo nombrado primer ministro con casi plenos poderes, convirtiéndose de facto en un dictador. Estados Unidos reconoció el nuevo gobierno, y todos fueron felices y comieron perdices. Genial, ¿no? Pues no. Los revolucionarios pronto purgaron las instituciones y fusilaron al menos 550 colaboracionistas del régimen de Batista. Sin embargo, pronto surgieron muchas tensiones entre los propios revolucionarios. ¿Por qué? Bueno, pues solo he hablado del movimiento 26M, pero realmente hubo muchos más grupos de guerrilleros y movimientos políticos, cada uno con su propia forma de ver las cosas y sobre todo, cada uno con un grado diferente de influencia comunista. Así que enseguida surgieron tensiones entre los más procomunistas y los que menos lo eran. Aún así, la revolución cubana echaba a andar y se llevó a cabo una reforma agraria que incluía un proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y confiscación de bienes que afectaron sobre todo a la clase alta y algunas empresas estadounidenses. De hecho, la mayor parte de la clase alta cubana y toda la oligarquía de Batista encontró refugio en Estados Unidos, llevándose consigo sus fortunas. En cualquier caso, el régimen de Fidel Castro consiguió menguar las desigualdades entre la sociedad cubana y desarrolló amplios programas de sanidad y educación pública, pero la represión contra todo lo que oliese a opositor fue implacable. Pero vamos con el tema más importante, la geopolítica y la economía cubana que, como muchos sabréis, ha sufrido muchísimo desde la llegada de los revolucionarios al poder. Para empezar, el mayor peligro para la revolución cubana venía de Estados Unidos. A los norteamericanos no les gustaba un peloso de tener un amiguito de la Unión Soviética pegado a Miami en plena Guerra Fría, y además, tampoco les hacía gracia que otros países de América Latina pudiesen tomar ejemplo. Así que, muy al estilo estadounidense, pronto organizaron a los cubanos exiliados, les dieron armas y les mandaron a conquistar Cuba, desembarcando estos en Bahía de Cochinos en 1961. Sin embargo, en toda una demostración de fuerza de los revolucionarios, acabaron con la invasión en apenas 65 horas. Al año siguiente, Estados Unidos respondió decretando el bloqueo económico y comercial a Cuba, que endurecía el que ya había impuesto 2 años antes como respuesta a las expropiaciones de varias empresas. Este bloqueo sigue vigente y cuenta con el voto en contra de las Naciones Unidas desde 1988. Desde entonces Cuba y Estados Unidos se llevan como el perro y el gato. De hecho, el propio Fidel Castro tiene el récord Guinness de haber sobrevivido a más intentos de asesinato, ya que la CIA ha llevado a cabo más de 600 operaciones para matarle. Eso sí, todas fracasaron. Bueno, pero ¿y esto del bloqueo qué es? ¿Qué implica tener a Cuba bloqueada? Pues básicamente es que existen restricciones casi totales al comercio con Cuba, incluyendo medicinas y alimentos. En 1959, el 73% de las exportaciones se hacían con los Estados Unidos y el 70% de las importaciones procedían de ese territorio. Así que de golpe, Cuba pasó prácticamente a no poder comerciar. Sin embargo, durante la Guerra Fría, el embargo no tuvo tanto impacto como lo acabó teniendo después, ya que la Unión Soviética se encargó de cuidar más o menos bien a su aliado cubano, comerciando con la isla y dando subsidios. Aún así, en 2008 se calculaba que el coste económico del bloqueo durante los 50 años que llevaba activo era de 90.000 millones de dólares. A cambio, Cuba se mojó con los soviéticos y accedió a instalar en 1962 bases de misiles nucleares de alcance medio soviéticos en territorio cubano, apuntando directamente a Estados Unidos. Los norteamericanos lo descubrieron y se lió la que seguramente fuese la mayor crisis de la Guerra Fría y el momento en el que la humanidad más cerca estuvo de sufrir una guerra nuclear.
Finalmente, la Unión Soviética accedió a desmantelar las bases. Seguramente alguno os estaréis preguntando que cómo Cuba fue capaz, con este bloqueo, de sobrevivir al fin de la Unión Soviética, con la que tenía el 85% de todo su comercio exterior. Pues bien, la respuesta está en un pequeño aperturismo, como permitir los trabajos por cuenta propia fuera del control del gobierno o permitir el uso de divisas como el dólar. Y potenció sobre todo el turismo. En 2006, Fidel Castro enfermó y delegó el mando en su hermano Raúl, por primera vez en 47 años desde el triunfo de la Revolución Cubana de 1959. Raúl Castro y Barack Obama llegaron a un acuerdo para desbloquear la situación, pero la llegada de Trump al poder en 2017 hizo que la situación no prosperase. Así que hemos llegado a nuestros días. Excelente, muy bien. ¿Qué nos dice el video acerca de la Revolución Cubana? ¿Qué nos resalta? ¿Qué características, resaltamos de aquí de este video? Si bien es cierto, aquí podemos destacar, ¿no?, que la Revolución Cubana básicamente estableció lo que es una forma de gobierno autónoma sin directamente la explotación por parte de los Estados Unidos. ¿Qué más logramos observar en el video? Lo que se pasa, Licen, lo que también se puede observar es, por ejemplo, que antes pertenecía, digamos, Cuba era, como decir, aliados con los españoles y ellos pensando que le viene Estados Unidos y les ayuda supuestamente en la guerra de ellos, pero era solamente para ellos dominar a Cuba, o sea, para ponerles, ¿cómo sería? Claro, dominar nuevamente ellos, tener la razón ellos, pero ellos pensaron liberarse, pero no fue así, porque se desataron de un lado y se ataron por otro lado, y llegando al punto del que está ahorita Cuba, la revolución, que hay que muchos se quejan, dicen, sobre todo por esto del comercio mismo, que puede decir que no hay, como hay muchos ingresos para ese país, es lo que yo le entendí. Excelente, muy bien, señorita. Ayúdame con un número del 1 al 100. El 24, dice. El 24, me ayuda por favor el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Edwin Cordero. ¿Estamos ahí? Buenas tardes, licenciado. Soy la esposa. Tuvo que salir un ratito. Licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué más nos dice el video, por favor? Recién acabo de entrar, ¿me puedo retirar de la clase por motivos de salud? Ya, muy bien. Pero no se olvide también justificar, por favor. Sí, podemos retirarnos, no hay ningún problema. Bien, me ayuda por favor el señor o la señorita. Ya, me ayuda por favor el señor Clever Panamá. ¿Estamos ahí? Sí, Licen, por eso digo que me está yendo tengo que ir a una cita de medicina. Ya, no se olviden por favor de justificar, obviamente con los certificados del caso. No, muy bien. Ahora, si bien es cierto cuando nosotros hablamos acerca de la Revolución Cubana, básicamente establece lo que es un cambio de gobierno. Si bien es cierto, Fidel Castro se le considera pues el eje representativo de la Revolución Cubana, sin embargo aquí podemos mencionar, ¿no?, que él obviamente tuvo diferentes enfrentamientos con el gobierno de Batista, que generalmente estuvo a cargo de entre esos años, ¿no? Si bien es cierto, hablamos directamente de los años de 1953, Estados Unidos básicamente estuvo en control de esos territorios, ¿no? Recordemos que si hablamos de los años más o menos de 1865, de 1890, destacamos principalmente que los españoles estaban dominando esos territorios, ¿no? Sin embargo, lo que es la población de Cuba buscaron lo que es una expulsión de los europeos. Sin embargo, aquí aparece lo que es Estados Unidos, ¿no? Justamente como lo mencionaba su compañera, Estados Unidos, obviamente, al participar en ayuda de los cubanos para expulsar a los españoles, él pretendía directamente tomar el control de ese territorio. Sin embargo, obviamente, cuando expulsaron a los españoles, Estados Unidos logró instalar lo que son bases o empresas, en este caso, en beneficio dentro de sus territorios. Sin embargo, acá
logramos destacar claramente que los cubanos obviamente no vieron con buenos ojos y trataron directamente de expulsar a los Estados Unidos también de ese territorio, ¿no? Pero Estados Unidos, obviamente, para tener el control, estableció lo que es una forma de protección a su gobierno y obviamente dando los recursos necesarios, ¿no? Y empezaron a darse lo que son diferentes levantamientos, ¿no? Si bien es cierto, acá podemos destacar que Fulgencio Batista, que fue el presidente de aquel entonces, siempre estuvo apoyado por los Estados Unidos. Y obviamente, pues, todo el trabajo, todas las empresas que los Estados Unidos tenían dentro de sus territorios, solamente eran para explotar el territorio cubano, ¿no? Por ejemplo, extraían productos, sacaban ingresos de esos territorios y solamente pasaban a las empresas de los Estados Unidos y al grupo de gobierno. Cosa que la población en general poco a poco empezó a levantarse. Poco a poco, en este caso, empezaron a dar lo que son signos de rebeliones dentro de la población en general en contra del gobierno de Fulgencio Batista, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos observar una imagen en donde básicamente la población obviamente salía a protestar dentro del territorio cubano, pero algo que mencionar acá, la revolución cubana impuesta por Fidel Castro, si bien es cierto, acá destaca directamente dos formas de los cuales generalmente al día de hoy podemos destacar, ¿no? Fidel Castro quiso quitar del poder a Fulgencio Batista mediante la vía legal, ¿sí? Es decir, mediante lo que son la Constitución, mediante decretos, quiso paulatinamente quitarlo del poder. Sin embargo, no lo consiguió. Y obviamente Fidel Castro tomó la decisión de que para dar un cambio, generalmente tendría que hacerlo con un golpe del Estado, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos encontrar algunas de las causas que fue, pues, la desigualdad económica entre los cubanos, ricos, pobres, hablamos directamente de la gran dependencia económica de los países extranjeros, directamente de Estados Unidos, y sobre todo, aquí destacamos la dictadura de Fulgencio Batista, ¿no? Que esto permitió, dentro de esos años 1951-52, en donde básicamente planean lo que son el golpe de Estado, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos dentro de los inicios de la Revolución Cubana, vamos a detallar directamente cómo sucedió esto. Cómo directamente el personaje de Fidel Castro, su hermano y algunos personajes más lograron iniciar directamente esta revolución, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿El señor o la señorita? El señor Galo Martínez, por favor. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Inicios de la Revolución Cubana. Para entender el desarrollo de la Revolución Cubana, vamos a situarnos en el inicio de dicha revuelta, en julio de 1953. En este momento, Fulgencio Batista y los suyos realizan un golpe de Estado en la isla de Cuba para tomar el poder. Hasta entonces, los cubanos habían estado luchando para conseguir su emancipación, pero con esta nueva intervención en el poder, sus esperanzas se veían frustradas. El golpe de Batista fue apoyado por los norteamericanos, país que ganaba en esta negociación, sobre todo en lo que el negocio azucarero. Se trataba ya que se aceptaba un pacto que excluía que este país tuviera que pagar las antiguas cuotas para comprar dicho producto. Además, Estados Unidos de América también prohibió que se comercializara con países comunistas como la Unión Soviética y limpió la cosecha interna. Este enorme cambio en la economía del país hizo que los terratenientes y burgueses que trabajaban los campos de azúcar estuvieran totalmente opuestos. Dentro de ellos destacamos a un terrateniente que se llamaba Fidel Castro y cuyo hijo, abogado de oficio, intentó destituir al dictador mediante la vía legal. La demanda no prosperó y este fue el motivo por el que Castro llegó a la conclusión de que solo se podía llegar a la democracia por una vía, mediante la revolución armada. Así fue como Fidel encabezó el primer ataque al cuartel de Moncada en 1953, que fracasó y terminó con la encarcelación del guerrillero.
Finalmente fue liberado, pero se tuvo que exiliar a México en 1955. Organización de la guerrilla cubana. Excelente, hasta ahí nada más, muy bien. Entonces, miren, generalmente, muchísimas gracias, hablamos de la Revolución Cubana, ¿no? Hablamos directamente de cómo fue la preparación, obviamente, para dar el golpe de Estado para Fulgencio Batista, ¿no? Si bien es cierto, recordamos también cómo directamente acá las personas lograron organizarse de una u otra manera, en donde básicamente lograron tener un apoyo directo de la población en general, ¿no? El sitio en donde básicamente empezó todo esto fue el cuartel de Moncada en los años de 1953, ¿no? En donde básicamente Fidel Castro tuvo diferentes enfrentamientos y obviamente pues en algunos casos también quedó pues prisionero, ¿no? Si bien es cierto, nosotros también recordamos que la organización de Fidel Castro generalmente estuvo bastante detallada por algunos personajes más, como fue el caso de el Che Guevara, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura. El señor o la señorita, ya me ayuda por favor. Un segundito ya, me ayuda por favor en la lectura. El señor Myron Tandazo, por favor. Buenos días, profesor. Mi papi tuvo que salir a trabajar, no se encuentra. Bueno, ayúdeme usted, por favor. ¿Estamos ahí? Sí. Organización de la guerrilla cubana, por favor. Ya, Organización de la guerrilla cubana. Desde México, Fidel Castro organizó a un ejército guerrillero, entre los que se encontraba el mítico no veo. Eso. Ya, el mítico Che Guevara. Al final fueron 82 hombres los que se animaron a participar en esta guerrilla desde México. Fue el 2 de diciembre cuando el barco llegó a las playas cubanas y fueron detectadas por el ejército de Batista, algo que produjo que los 80 hombres solo quedaran vivos 12. Estos guerrilleros comenzaron a cruzar Cuba para reorganizarse y captar a campesinos y cubanos que compartieron la misma ideología y deseo de independizarse de una vez por todas del subyugo capitalista. Gracias al ataque producido a un cuartel del ejército oficial cubano, consiguieron armarse y así comenzar a organizar la auténtica revolución de Cuba. En aquel periodo, Cuba no estaba pasando un buen momento económico y los azucareros burgueses estaban descontentos con el pacto con por este motivo, muchos empresarios adinerados comenzaron a posicionarse del lado de los revolucionarios y a financiar su proyecto. Así fue como se pudo constituir el Frente Cívico Revolucionario Democrático, que tenía como objetivo luchar mediante las armas para conseguir terminar con la dictadura de Batista y después crear una nueva constitución cubana. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien, acá, si hablamos de la organización, también destacamos una cuestión importante, ¿no? Hablamos directamente de cómo se organizaron, ¿no? Si bien es cierto, en primera instancia no lograron tener lo que es un golpe bastante fuerte en la sociedad cubana, sin embargo, la organización poco a poco tuvo el apoyo generalmente de la élite de Cuba. Si recordamos un poquito, la élite generalmente estaba en beneficio de todos los ingresos de este territorio. Pero, sin embargo, obviamente las empresas de Estados Unidos que estaban en esos sitios ganaban la mayoría de los ingresos y eventualmente pues empezaron a tener una breve rencilla que obviamente dieron paso a que los guerrilleros obviamente tomen el control de esas actividades, ¿no? Expulsar directamente a las empresas de los Estados Unidos y obtener el 100% de los beneficios, ¿no? Si bien es cierto, hablamos también del mítico Che Guevara, que generalmente fue uno de los personajes emblemáticos dentro de esta revolución. Ahora, la pregunta es, ¿el Che Guevara de qué país era? Argentino. Boliviano. Argentino. Argentino. Argentino.
Muy bien, fue argentino. Excelente. Si bien es cierto, nosotros también logramos destacar que generalmente nosotros hablamos de la lucha de los representantes, lograron tener lo que es un apoyo masivo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros también logramos manifestar que justamente el triunfo de estos pensadores, de estos revolucionarios, prácticamente fue por el comienzo de la ayuda mutua en beneficio de todos, ¿no? Pero bueno, en este caso nosotros también podemos manifestar que los cubanos obviamente manifestaron un gran apoyo a esta revolución y poco a poco fueron cambiando lo que es el pensamiento de tener las empresas acá dentro de este territorio y expulsarlos totalmente, ¿no? Si bien es cierto, el 8 de enero de 1959 Fidel Castro entra en La Habana, en donde básicamente establece como el mandatario representativo de la población en general, ¿no? Ahora, si hablamos, perdón, de Che Guevara de la Revolución Cubana, en sus mejores años logró ser el presidente encargado y obviamente tuvo el caso en el cual destacaba directamente cómo la forma de gobierno fue apoyada por la población. Sin embargo, en algunos años más obtuvieron lo que son crisis internas y eventualmente pues tuvieron que cambiar las situaciones de gobierno y obviamente pues Fidel Castro, como ustedes saben y obviamente en el video se mencionó, tuvo en el caso de ser atentado su vida por más de 600 veces, ¿no? Sin embargo, Che Guevara también fue capturado, obviamente, por el caso de los Estados Unidos y lo asesinaron, ¿no? Pero lo que sí es importante destacar en esta revolución es que básicamente estos personajes trataron de expulsar a los países europeos dentro de sus territorios y obviamente tener el control directo de ahí, ¿no? Como ustedes saben, la revolución al día de hoy presenta grandes diferencias en contra del bloqueo comercial, pero sin embargo, a pesar de ello, logran establecerse como potencias, en este caso, dentro del medio económico, ¿no? Que justamente al día de hoy es un país que no tiene un desarrollo bastante fuerte, pero recordemos que a pesar de estar bloqueado, tuvo un gran desarrollo, es decir, no quedó totalmente destruido, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Pero si hablamos de Che Guevara, de él no se encontró el cadáver, ¿verdad? Sí, si bien es cierto, pues, algunos historiadores dicen que el cuerpo no fue encontrado, otros que en este caso fue enterrado en Bolivia, otros fue en Cuba, pero bueno, en fin, lo que hay que resaltar es que el Che Guevara también simboliza eso, ¿no? El acto de rebeldía. Pero en esto de Cuba, en esto también dice recientemente con lo que supuestamente el antiguo presidente se acuerda que estaban llegando a unos arreglos, pero llegó otro gobernante que recién salió, igual siguen con estas mismas ataduras hasta el día de hoy, se puede decir, porque no aceptó se puede decir lo que el expresidente estaba viniendo tratando, ¿no? Ya, Las excelente, muy condiciones para el bien. desbloqueo, dicen, porque había no me acuerdo el presidente anterior de ahí, que trataron de solucionar, como decir, tratar de abrir el comercio, pero se cambió de posición. Vino otro presidente y este presidente no aceptó porque en una conferencia se acuerda que dijo que él no iba a hacer tratos con terroristas y sigue Cuba en la misma situación de antes. Si no estoy mal yo o estoy mal, dicen. Listo, muy bien. En el caso, pues, del bloqueo comercial, como ustedes saben, básicamente con el presidente Barack Obama lograron establecer lo que es una serie de convenios, ¿no? Pero, sin embargo, aquí también podemos determinar de que las negociaciones no han sido muy claras y obviamente el bloqueo no se ha deshabilitado por completo, ¿no? Pero, en fin, logramos establecer que Cuba, al día de hoy, a pesar de tener tantos problemas, sigue mejorando en el tema de la educación, en el tema de la medicina, en el tema directamente de la población, en el caso de tener la educación, que si bien es cierto, obviamente es pobre, pero a comparación de otros países ha logrado tratar de establecerse. ¿Qué es el bloqueo comercial? El bloqueo significa que uno no puede tener lo que es un comercio internacional con esos lugares o con esos sitios. Sí, pero a pesar de ello, obviamente ha buscado establecerse pues con una economía bastante buena. Sí. Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Su profe ya me está golpeando la puerta. Para la siguiente semana vamos a seguir trabajando en el portafolio. Sigan trabajando directamente en la plataforma. Cualquier duda, cualquier inquietud, se comunican conmigo. Por favor, sí, pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo sábado. Hasta mañana, gracias.